Y Y todo de ustedes. arrancamos. Todo de ustedes. Bueno, bueno. Ni que hablar, Marcelo, Agostina, muchas gracias por todo el apoyo técnico desde acá, desde Uruguay. Bueno, agradecerles a todos por estar presentes ya a esta hora, después de una larga jornada, que, bueno, esperemos que podamos compartir e intercambiar ideas, opiniones, como se ha venido haciendo en el transcurso de estas dos primeras jornadas. Bueno, agradecer a los organizadores y a todos los colaboradores de este evento. Agradecer también nos hayan aceptado lo que propusimos como para compartir con ustedes, lo cual para nosotros es un verdadero honor estar participando acá. Sandra. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, como decía Julio, compartir. Realmente cada una de las intervenciones ha sido muy generativa para todos. Y bueno, ni que hablar que estamos felices de estar acá. Agradecer también a IPSO en su nombre, el gran instituto que a nosotros nos trajo todas estas herramientas, Diana Frumento y Mónica Astaburuaga, desde el año 99, que comenzamos con la PNL, así que hace muchos años que nos acompañan y siempre están con nosotros. Así que, bueno, ojalá les guste, es nuestra experiencia, es lo que hacemos con nuestros pacientes y nos encantaría que lo supieran y también generativamente nos trajeran sus experiencias para volcar a nuestra práctica. Vamos a ver de compartir acá. Bueno, nosotros la propuesta que trajimos como para compartir con ustedes es acerca de algo que fue a lo que nos hemos dedicado en nuestra vida, particularmente en nuestra vida profesional, en la cual siempre con el afán de brindar lo mejor, la mayor ayuda posible para el paciente que es un sufriente, ¿no? Alguien que está necesitando de una ayuda para resolver algo tan particular como lo que vamos a presentar en cuanto a sufrimiento de tipo doloroso y particularmente crónico, es que, bueno, nosotros queríamos mostrarles cómo nosotros hemos, en ese transcurrir del tiempo y en esa intención de querer mejorar cada vez más nuestra asistencia y nuestra ayuda a nuestros pacientes, es que incorporamos, como decía Sandra ya desde hace unos cuantos años, algo más de 20, primero la PNL, después coaching con PNL y últimamente en los últimos, digamos, 7 a 10 años ya el coaching generativo. Y es en este caso para tratar y para enriquecer lo que es el ejercicio de nuestra profesión, pero en este caso en particular le queremos mostrar de cuánto nos sirve el haber incorporado las herramientas y los recursos que nos ofrece tanto el coaching generativo como mismo la PNL para el tratamiento de este tipo de pacientes. El hablar de dolor crónico es hablar de, digamos, de un problema importante, ¿no? Es decir, es un tema vasto, de una alta complejidad. Fíjense que para tener una idea, se habla de que el dolor crónico tiene en el mundo, en la enorme mayoría donde se ha estudiado su prevalencia, en la enorme mayoría de países, una prevalencia de un 40% medido en 12 meses. En un periodo de 12 meses quiere decir que un país tiene en su población al 40% padeciendo de alguna instancia del dolor crónico. Es mucho, es mucho. Y bien, y es además un problema importante si será que para Albert Schweitzer, un médico reconocido de fines del siglo XIX, diría, y principios del XX,
un médico que fue Premio Nobel de la Paz, además de médico, filósofo, teólogo, músico, tenía una serie de virtudes y aptitudes que le adornaban. Decía al respecto al dolor: todos tenemos que morir, pero mi mayor y constante privilegio es poder ahorrar días de tortura. El dolor es el más terrible azote de la humanidad, peor incluso que la misma muerte. Tal era el sentido que le daba una personalidad como el doctor Schweitzer. Y esto lo publicó en su libro Al borde del bosque primigenio hace nada menos que 90 años. Y planteado en estos términos, claro, ya arrancamos con lo que sería un problemón. Y tanto es así que es un verdadero dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza para el paciente que, siendo tan solo un síntoma como lo es el dolor, que por el solo hecho de volverse crónico adquiere características y ribetes de una enfermedad. Y tanto es así que desde el punto de vista médico es considerado una enfermedad, es definido como una enfermedad. Y como enfermedad, ¿qué es? Tiene causas, tiene una forma de manifestación y tiene efectos. Entonces, como causas diríamos que es una enfermedad multifactorial. Tiene infinidad de factores que hacen a la complejidad del tema, así como infinidad de derivaciones también, lo cual lo hace de muy difícil abordaje y además de muy difícil resolución. Dentro de las causas, diríamos, hay tres grandes: causas orgánicas, resaltamos las causas psicológicas porque así se resalta a nivel médico, y el entorno. Dentro de las causas orgánicas, habitualmente son causas no resueltas. Estamos hablando de dolores de origen osteoarticular, es decir, de sistema musculoesquelético, es decir, un origen orgánico que puede estar en una articulación, en músculos, ligamentos, tendones, una hernia de disco, en fin. Después se atribuyen factores causales psicológicos, factores predisponentes. Se habla de psiquismo del paciente, de personalidad, de carácter, y nosotros diríamos, desde el punto de vista neurolingüístico, con una determinada estructura neurolingüística, donde puede aparecer alguna intención positiva, que pueda estar oculta, y que sea motivo también de lograr localizarla para su tratamiento adecuado, y también la existencia de traumas, ¿verdad? Nos decía Stephen Gilligan la vez pasada: el 50% de la población de Estados Unidos en algún momento de su vida ha sufrido un trauma desde este punto de vista, y el 20% de esa población a veces lo sostiene por mucho tiempo, volviéndose crónico y siendo motivo de ser tratado. Otra de las causas es el entorno, donde ahí el entorno sí trabaja y puede estar favoreciendo la instalación de creencias y valores que de repente puedan estar contribuyendo a la perpetuación del dolor y sobre todo esas creencias y valores que se tornan limitantes, ¿verdad? Ahora, dicho esto, para nosotros, desde nuestro punto de vista, esas causas psicológicas que destacamos, pasamos a destacarlas en las orgánicas, y las psicológicas pasan, digamos, a otro plano de importancia. Porque en lo que nosotros hacemos, que es la atención de pacientes con problemas osteoarticulares, el dolor crónico en general, en su gran mayoría, está en causas no resueltas y en causas que son potencialmente solucionables, y yo diría, en realidad son solucionables. Y por eso ahí estaría, desde nuestro punto de vista, gran parte de las causas de dolor crónico de origen osteoarticular. Ahora bien, ¿esto quiere decir que PNL, coaching generativo, no tengan cabida acá? Sí, la tienen y mucha. La tienen y mucha, porque para nosotros poder resolver en debida forma un paciente portador de dolor crónico, no solo basta con curarle la lesión orgánica, sino que muchas veces tenemos que tener una buena conexión, lograr un buen nivel
de comunicación, comunicar con calidad a los efectos que ese paciente logre un buen entendimiento, que eso ahora lo vamos a conversar un poquito, para que pueda advertir digamos, el real resultado que pudo haber dado un tratamiento. En cuanto a los efectos en el paciente, por supuesto, tanto en lo psicoemocional, afectivo, sentimental, incluso hay veces que se lleva con un sentimiento la culpa de sentirse dolorido y que se está molestando a todo el mundo, y su lenguaje y su fisiología suelen revelarlo. Muchas veces se muestran con un hábito de tipo kinestésico, que es el hábito, es la postura, es la apariencia, pero sin embargo tienen mucho de auditivo digital también en cuanto a cómo están analizando permanentemente y buscándole siempre una explicación a su problema y que justifique su problema, que con una tendencia a ver siempre el vaso medio vacío, ¿no? Y entonces se muestran con pesar, angustia, preocupación, incertidumbre, miedos, en fin, una serie de alteraciones comportamentales en cuanto a su conducta que tienen mucha relación con la persistencia del dolor. Esto no le ocurre solo al paciente, también se ve reflejado en el entorno, también es un problema para médicos y terapeutas que no le encuentran la vuelta, para el sistema asistencial que destina, digamos, dinero, personal, infraestructura, es decir, una serie de recursos de distinta índole al tratamiento de este tipo de pacientes, y sin embargo se encuentran con que sus servicios se ven muchas veces saturados, desbordados, porque el paciente va entrando y no va encontrando lo que entraron, no van encontrando la solución en tiempo y forma. También lo es para el país, por supuesto, y para el mundo entero. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud reconoce en el dolor crónico un importante problema de la salud pública mundial y además establece la necesidad de un tratamiento mejorado, y ahí es donde entramos nosotros a ver qué podemos hacer con esa persona que constituye un todo, con su mente cognitiva, su mente somática, su estructura neurolingüística, con todo lo que tiene que ver con esa estructura neurolingüística y que hacen a que tenga un determinado comportamiento en su vida diaria, un comportamiento que a veces, si esta estructura neurolingüística da los condimentos necesarios como para que el comportamiento sea, digamos, de determinado tipo que favorece la instalación o la perpetuación del dolor, entonces ahí sí podemos tener de repente algún tipo de psiquismo particular que favorece al dolor crónico. Pero una vez que se instala el dolor crónico, esa persona se transforma entonces en un paciente, y por el solo hecho que el dolor se instale, si se da en cierto terreno neurolingüístico, puede determinar que ese comportamiento se exacerbe o se altere en el sentido de siempre pesar, de siempre ser un sufriente, de siempre llevar un problema a cuestas. Distinto es aquel que de repente es alguien que es más bien, digamos, optimista, a veces algunos que pueden ser un poco hasta impulsivos, o que minimizan el dolor. Esos no entran en general en el dolor crónico. El dolor crónico es por razón de tiempo, pero hay veces que si lo toleran bien, no sufren las consecuencias de estas que estamos mencionando como el dolor crónico enfermedad. Entonces, son portadores, cuando se da en cierto terreno, de alteraciones del comportamiento, como las que mencionamos ahí, que ahora Sandra también les va a mostrar, y estas otras. Y bien, tenemos entonces ese paciente, esa persona, digamos, problema, donde si bien en estos casos se da esa presuposición de que mente y cuerpo se afectan mutuamente, en este caso es como que se da una multiplicidad de círculos viciosos en la cual el paciente queda, digamos, empantanado en esa situación de dolor. Ahora bien,
ese paciente se encuentra en un entorno, ¿no? En un campo mayor. En ese campo mayor, bueno, está el entorno familiar, laboral, social, de otro tipo, con el cual está interactuando. Y ahí también yo diría que hay una interacción en la cual paciente con dolor crónico interactúa con el entorno y se afectan mutuamente. Ahora bien, en este sentido, ese paciente va a requerir y va a promover y va a provocar en ese entorno, primero, digamos, intenciones de ayuda, vamos a darle una mano, vemos cómo podemos ayudarlo a salir del paso. Pero la condición dolor crónico hace que la extensión en el tiempo del problema lleve a que los integrantes de los distintos núcleos de ese entorno entren primero en una especie de fatiga, de cansancio, de apatía, muchas veces pasan a comportarse como indiferentes y muchas veces pasan a tener hasta un comportamiento hostil. Eso en líneas muy generales, por cierto. Y en ese entorno, nosotros vamos a ver que en esa relación paciente-entorno también se entra en ese círculo vicioso del cual a veces es muy difícil salir. En ese entorno, ¿quién está también? Estamos nosotros, los que brindamos servicios de salud. Y justamente acá, en servicios de salud, también le corresponden las mismas consideraciones que hacíamos en cuanto a los otros componentes de ese entorno. Entonces ustedes me dirán, pero caramba, en un servicio de salud entonces no encontrás la solución que estás buscando. Sí, en general es así y por eso es una de las razones por las cuales la enorme mayoría de los pacientes que derivan en dolor crónico es porque acá, en los servicios de salud, no encontraron la respuesta apropiada. Ahora bien, del punto de vista médico, está aceptado la existencia, como decía Bonica, de notables deficiencias médicas en el tratamiento adecuado del dolor. Bonica fue y es considerado el padre de la medicina del tratamiento del dolor y ya hace unos 40 años publicaba sus conclusiones en cuanto a que a nivel médico esas notables deficiencias se resumían en problemas diagnósticos, problemas de mala aplicación de tratamiento y lo que llama mucho la atención, en tercer lugar, problemas de comunicación. Y a eso es donde vamos a llegar ahora. ¿Y quién dijo que todo está perdido? Ante este panorama parecería que la mano viene muy mal, pero sin embargo queremos seguir ayudando y PNL, Coaching Generativo, es, digamos, donde nosotros encontramos la forma de lograr una atención más integral de este paciente y hacer que con las herramientas que mejoran el tipo de comunicación y los niveles de percepción por parte del paciente, se logra potenciar mucho el resultado terapéutico. Nosotros eso lo utilizamos, tenemos siempre a disposición, nosotros vivimos con PNL y coaching, y por lo tanto siempre que se da la relación médico-paciente, terapeuta-paciente, están las herramientas ahí dando vuelta y a ella echamos manos en cualquier momento, cuando es necesario. Y siempre adoptamos todos los roles, desde cuidador hasta despertador, según cómo se venga presentando la cosa, y de esa manera es que estamos siempre atentos a poder darle la mayor ayuda posible. Ahora bien, vamos a salir un poquito de acá y les cuento someramente cómo procedemos nosotros en la práctica. Nosotros solemos, ya desde todo lo que tenemos a disposición en nuestra clínica, es decir, está hecho de tal manera que alguien que viene en situación crash encuentre un ambiente coach. Para eso, por supuesto, nosotros practicamos el adoptar el estado coach
Hay veces que lo logramos muy bien, hay veces que no lo logramos tanto, digo, porque a veces venimos nosotros también con nuestros problemas a la consulta y a veces que nos cuesta un poco, pero por lo menos logramos un nivel de centramiento que nos permite estar en condiciones para atender. Entonces el paciente viene con su problemática, se encuentra en un ambiente, digamos, que le resulta acogedor, ecológico, y ahí, bueno, ya de entrada, bueno, patrocinio positivo. Te veo, te siento, te escucho, tengo el tiempo para vos, valés, tu problema lo vamos a ver y vamos a buscarle una solución. Y ya eso hace que digamos, el paciente baje todo su nivel de ansiedad, por lo menos, con la que viene al primer momento de consulta. Se hace un rápido chequeo en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, sus claves de acceso, en lo que tiene que ver con sus sistemas representacionales, a los efectos de decir, bueno, logremos la comunicación con la máxima conexión posible, una comunicación que permita que el paciente entienda, que nosotros lo entendamos, que él a su vez nos entienda a nosotros y entienda su problema. Logrado eso, y ahí también disponemos, la psicogeografía está también en todo adaptado, estás cómodo, querés ponerte acá, querés ponerte allá. Y ahí el paciente, bueno, va viendo que se le está prestando atención y se abre. Eso es en general. Entonces, ahí inmediatamente se pasa a hacer lo estrictamente médico, una buena evaluación clínica, y al examinar, ahí también, bueno, se palpa, se aproxima, a una hora en tiempos de pandemia, es un paciente que requiere del contacto. Obviamente tomamos todas las previsiones, no hemos tenido problemas hasta el momento, afortunadamente, pero ese contacto nosotros lo realizamos. Tomamos las precauciones y lo realizamos. Entonces el paciente ve que es atendido, es alguien que no es rechazado. Entonces, porque muchas veces sucede que el paciente ya viene con una carga incluso hasta digamos, de duda, de temor, pero además a su vez de desconfianza, ¿no? Porque dice, ya consulté a varios y la mayoría me dice que lo mío no tiene arreglo, que por mi edad, que otra cosa puede pretender, que con el problema que tengo una columna de 80 años. Digo, son todas cosas que hacen a, digamos, a patrocinios que no, justamente más que ayudar o advertir, no hagas esto, en general está aportando mochilas bastante pesadas. Entonces el paciente asistido es comprendido en ese sentido por nosotros y se le explica por los canales donde mejor puede entender, se le explica lo que tiene, qué es lo que le proponemos como tratamiento y qué es lo que se espera de ese tratamiento. Siempre buscando generar una expectativa realista, tenemos tal posibilidad, si esto funciona va todo bien, si esto no funciona tenemos tal otra alternativa, pero siempre vamos a estar dispuestos a darle una mano. Lo que no está al alcance nuestro lo derivamos a quien corresponda. Entonces el paciente ahí ya baja su nivel de incertidumbre, baja su angustia, baja digamos, todas sus dudas y ya inmediatamente su fisiología cambia y dice, ahora estoy mucho mejor. ¿Hicimos algún tratamiento? Todavía no. Sigue Sandra. Estás muteada, Sandra.
Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto, buenísimo. Bueno, como decía Julio, muchas veces el paciente cuando llega al consultorio y tiene la consulta médica, eh, 20, 30 minutos cuando sale, ya te dice, pero ya estoy mejor. Y uno a veces dice, bueno, vamos a seguir en el camino, ¿no? Pero eso ya de alguna manera te va abriendo el camino para la parte que nos toca. Muchas veces yo entro a la consulta para sacar alguna información también mientras Julio está haciendo la consulta médica. No se da siempre de que trabajemos en conjunto y que tengamos esa suerte de poder trabajar rehabilitadores junto con los médicos, pero nosotros eso lo aprovechamos muchísimo y sin duda que el paciente es el primero que se beneficia. Como decía Julio, mucha información la sacábamos de la consulta, pero cuando llega a la parte de tratamiento, eh, es un paciente que vamos a determinar que tiene algunas características neurolingüísticas y algunas características comunes. En general, los pacientes con dolor tienen características comunes que todos conocemos en general, ¿no? Dolor, la limitación, el ausentismo, la inseguridad, esa irritabilidad, el mal humor, tener en cuenta que son comportamientos, ¿no? Y no características del paciente. Pero las que nosotros más le prestamos atención para conectar con nuestros pacientes son las características neurolingüísticas. Y eso ya desde que empezamos a trabajar con PNL, empezamos a utilizarlas para de qué manera nosotros le vamos a brindar a nuestros pacientes ese programa, esa atención que le tenemos que dar. Vamos a ver los sistemas representacionales que tiene como preferidos, entonces a un visual le vamos a explicar las cosas de una manera, mostrándole cosas, a un auditivo le vamos a decir más, eh, eh, explicarle acerca en palabras lo que le vamos a hacer, a un kinestésico le vamos a pedir que se ponga las posiciones que sentimos que él va a conectar mejor con esa experiencia y lo va a entender, y a los auditivos digitales los vamos a poner en distintas posiciones. Pero la importancia de que ya desde el vamos estamos utilizando esos sistemas desde que con Diana en el año 99 nos empezó a enseñar a observar los accesos oculares, si miraba hacia la derecha, hacia la izquierda, si era auditivo, si no lo era. Creo que hoy con los tapabocas cobra vital importancia, ¿no? Porque muchas veces desde ese primer contacto visual ya empezamos a sacar muchas veces información. Y como decíamos, ¿no? Los valores, las creencias, los trastornos de comportamiento y sobre todo las emociones. ¿Cómo viene ese paciente? En general, ese contacto que generamos empieza como a abrirnos el camino y a generar como un ámbito realmente fértil y generativo desde la primera consulta sin haber hecho nada todavía. Como decíamos hoy, y les decía Julio, encontramos que nuestros pacientes sobre todo tienen posturas kinestésicas, ¿no? El mismo dolor hace que lleven sus hombros abajo, sus hombros, su mirada, son muy característicos. El lenguaje que utilizan es, por ejemplo, no me puedo ni tocar, me siento muy limitado, se me clava un dolor acá, me punza, me froto, si me froto, me alivia, toda información verbal que ya nos va dando datos que vamos como de alguna manera reforzando eso que nosotros ya fuimos chequeando desde las primeras consultas. Los modelos de mundo, los modelos de comunicación, en general estos pacientes están asociados, muchas veces son la patología misma. Ellos son la hernia de disco, son la tendinitis, y muchas veces es fundamental separarlos de su patología para poder tomar contacto y que él mismo pueda separarse, ¿no? Y para eso lo primero que hacemos es conectar y por supuesto bendecir lo que le está pasando, pero también utilizamos todas las técnicas de PNL para
poder sacarlo de esa situación. Son específicos, y en esto lo notamos muchas veces cuando el paciente no logra ver la evolución de lo que ha pasado. Él, por ejemplo, dice, yo estoy dolorido, yo sigo dolorido, pero capaz que le preguntás, pero ¿cómo está con respecto a la semana pasada? O a cuando, no, mucho mejor. Eso hace que nosotros volvamos permanentemente a rechequear cómo estuvo ayer, qué movimiento hizo hoy, qué movimiento hizo ayer, cómo estaba cuando venía. También esto nos trae un poco de información acerca de ponerlo en contacto con sus movimientos somáticos. No vamos a movernos, vamos a ver qué podías hacer antes, qué no podías hacer ahora, qué podés hacer hoy que ayer no hacías. Esto que parece tan superficial es fundamental. Con el coaching generativo empezamos a ver que los pacientes eran sobre todo con creencias limitantes de desesperación, de impotencia, de inutilidad. Lo vimos con Dil en la última certificación, ¿no? No es posible para mí, yo no soy capaz de mejorar, no me lo merezco. Como esto influye en que esos pacientes de alguna manera estén retroalimentando el no quererse mejorar. Los comportamientos resistentes, irritables, como decíamos, son comportamientos, no lo son las personas. No es tan fácil de determinar esto antes de que nosotros tuviéramos contacto con la PNL, y no es tan fácil que determinen esto la mayoría de los colegas, ¿sí? Es muy común que etiqueten a los pacientes y muchas veces en ese etiquetado están ya de alguna manera bloqueando la posibilidad de ayudarlos. ¿Qué hacemos nosotros con la intervención con PNL y coaching? Bueno, una comunicación efectiva, sin duda, ¿no? Mediante una escucha activa, creando conjuntamente la relación y generando opciones positivas siempre. La escucha activa, centrándonos, como decía Julio, nosotros tratamos de estar centrados, de conectar, tenemos como pequeños tips en la práctica diaria que hace que cuando ya el paciente entra, le doy la bienvenida, ¿cómo estás? Que de alguna manera ese patrocinio positivo que necesita, que hasta ese momento muchas veces fue negativo o inexistente, que casi son la misma cosa para los pacientes, y muchas veces, como un niño que se porta mal, el dolor aparece como una necesidad como para llamar la atención y decir aquí estoy. Sentar bases que respetan las normas éticas, esto lo hemos aprendido y no siempre se maneja. Estableciendo un propósito con el paciente, algo un poco más que solamente resolverle su problema de columna o de dolor. Y haciendo un propósito que sea realista. Muchas veces el paciente piensa que puede llegar a menos de lo que realmente puede, o al revés, pensar que puede mucho más de lo que realmente puede mejorar. Entonces, es para nosotros muy importante tener propósitos realistas, que sean ecológicos también, ¿no? Es algo que uno ya está como acostumbrado a hacerlo, pero no siempre lo es así. Y tener en cuenta cuando hay patologías psiquiátricas, ¿qué tenemos que derivar? ¿No? Porque no somos, no solo de la patología médica, osteoarticular y del dolor, sino con coaching generativo nos hemos metido muchas veces en generar situaciones que uno realmente puede rápidamente darse cuenta de que hay capaz que una patología psiquiátrica y tener la honestidad como para derivar a quien tiene que hacerlo. Y establecer acuerdos, ¿no? Establecer acuerdos en los tiempos, como decía, tiempos de duración de tratamiento, de compromisos, de qué es lo que va a hacer, qué no. Ya desde cuando viene la consulta, tenemos que tener un acuerdo en cuánto está dispuesto a entregar ese paciente para dedicarle a su salud, para dedicarle a mejorar, qué está dispuesto a entregar él de esto, ¿no? Y eso lo creamos juntos, conjuntamente, con un ambiente de confianza, con el estado coach es muy fácil,
No era tan fácil al principio, pero ahora uno casi naturalmente lo empieza a hacer, mejorando el rapport, equilibrando los sistemas, elaborando los protocolos de tratamiento en base a esos sistemas y a esos metaprogramas que tiene el paciente para que de alguna manera sean más fáciles de ejecutar y de que el paciente los pueda cumplir. Y creando el verdadero propósito con un modelo somático, siempre poniéndole el cuerpo. Si bien en este caso el dolor sin duda es somático, pero el de hacer de cada uno de los tratamientos un modelo somático de cómo estaba antes, cómo estaba después, nos hace que el paciente conecte con las distintas situaciones de hoy estoy mejor que ayer, pero menos que mañana, ¿no? Como dice el dicho. Y consolidando el respeto por ese entorno que estamos transitando, acompañándolo amorosamente en este proceso. Las opciones positivas que generamos siempre desde el coaching generativo tienen que ver con redefinir, como decíamos hoy, un pronóstico que sea realista, ¿sí? Que esté adecuado a lo que el paciente realmente puede llegar, reencuadrar muchas veces el reintegro laboral, y esto está grabado con lo siguiente, que tiene que ver con detectar a veces intenciones positivas en los pacientes que no mejoran, ¿no? Cuando el paciente tiene que reintegrarse a veces a su entorno laboral, empezamos a detectar que recae, vuelve para atrás, y bueno, y chequeando un poquito más, quizás, y no quizás, encontramos muchas veces problemas en ese volver a tener el contacto familiar, laboral o deportivo. Y transformando esas creencias limitantes, ¿no? Que vimos en que el paciente realmente piensa que puede mejorarse, que es capaz de mejorarse y que tiene derecho, ¿no? y a mejorarse. Y eso lo hacemos como para mente y cuerpo se afectan mutuamente, estimulando como siempre, hombros atrás, mirada al horizonte, actitud erguida, reintegrando rápido alguna actividad, lo que el dolor permita, le decimos siempre a nuestros pacientes. Nosotros en general nunca le decimos que se quede en cama, porque el evitar el reposo es muchas veces el gran aliado para que el paciente empiece a retomar esa vida de acción y de movimiento que es fundamental. Y nosotros otra cosa que hacemos es prohibido prohibir. Muchas veces es muy común en el área de la salud que digan, bueno, esto ya no lo hagas más, olvídate de cambiar de trabajo, cambiar de estudio. A las mujeres jóvenes, por ejemplo, si hablamos de la columna, no tengas hijos o no hagas tal deporte. Cosas que tienen que ver como sabemos, con la identidad del paciente, ¿no? Y quizás para el médico simplemente le está diciendo, no hagas esto, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que una vez le dijeron, no vayas más a caminar a la playa. Si me lo dice a mí, no me hace nada, porque yo nunca voy, pero esa paciente iba todas sus mañanas a caminar a la playa, y eso fue algo que lo tuvimos que trabajar muchísimo, porque para ella esa afirmación era muy importante, y eso tenemos que chequearlo antes, ¿no? Mente y cuerpo se afectan mutuamente, entonces, como decíamos, tratamos de que ese paciente tenga una mejor posición ahora con el tema de la teletrabajo y que estamos tantas horas como hoy en una conferencia o en un congreso como estos, estamos muchas horas en sentados, muchas veces la espalda empieza a doler, y ahí es donde uno empieza como de a poquito a querer tratar de decir, bueno, esto yo no tengo nada, pero me está doliendo. Y le enseñamos a corregir sus posturas sentado, caminando, en las distintas situaciones que hacen que vaya saliendo también de su sistema, de este sistema kinestésico que le va retroalimentando el dolor, ¿no? En pequeñas reactivaciones de esa postura. Entonces, pacientes con dolor prolongado, que tienen una terapéutica adecuada, la que haga cada uno, con intervención de PNL coach decimos, bueno, ya está, tendría que recuperarse.
Pero no siempre es así, no siempre mejora. Y ahí va, como decíamos hoy, vamos a la causa original, reencuadramos, y si tampoco mejora, tener la habilidad y la dignidad de decir, bueno, esto no es para mí, vamos a derivarlo a quien corresponda. El mapa no es el territorio, una presuposición que en este caso vamos a notar que para nosotros lo es, tiene notable importancia, porque no solamente para la relación con los pacientes con el dolor, sino para el paciente con su entorno, con los profesionales de la salud. ¿Sí? Y nosotros también sabemos que el mapa no es el territorio tampoco es el territorio. Entonces, eso hace que, por ejemplo, un informe documentado de una resonancia no sea igual a la función del paciente. Y que muchas veces una pequeña discopatía, casi que ni tiene representación, se corresponde con un paciente muy dolorido. Y que una gran hernia de disco, con una gran representación, que uno diría, este paciente cómo está, se corresponda con un paciente que reintegra a su deporte habitual y el preferido, que es de gran impacto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la lesión documentada es bien diferente a la función del paciente, y mucho más aún en la emoción del paciente. Pasa porque la percepción va a depender de esa atención selectiva de las aferencias del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a atender algunas e ignorar otras. ¿Y por qué es importante para todos los profesionales de la salud? Porque de alguna manera estas diferencias van a hacer que esas lecturas de los mapas sean diferentes en cada profesional que los está leyendo y relacionarlos con el territorio de los pacientes, porque va a depender cómo está tomando en cuenta lo que le está pasando al paciente. En esta práctica, sobre todo con el dolor, con el paciente con dolor crónico y dolor permanente, de limitación de mucho tiempo y sin un pronóstico real, que es lo que nos pasa muchas veces, el paciente tiene dificultades para percibir su mapa y su territorio. O sea, tiene problemas para definir su modelo del mundo y ubicarse en él. ¿Qué pasa? Nosotros decimos hoy, después de toda esta experiencia con PNL y coaching, un rehabilitador, un médico tradicional hoy es como un coaching tradicional, ¿no? Le falta una pata de la información y de las capacitaciones para poder realmente tratar a los pacientes. Con el coaching nosotros incorporamos el concepto de las tres mentes y las integramos permanentemente, flexibilizando nuestros diagnósticos, nuestros programas de tratamiento y sobre todo los pronósticos que queremos para nuestros pacientes. Cambiando el eje médico, rehabilitador, paciente, a paciente, médico, rehabilitador, ¿no? Empoderando a la persona paciente y transformándolo en el protagonista principal de su recuperación. Eso cambia por completo las posibilidades de que el resultado sea el más importante. Y comenzar a conectar con esto del alma y el ego, ¿no? Nosotros decimos con nuestros pacientes que son de la salud, que son médicos, son terapeutas, enfermeros, cuando sufren realmente una hernia de disco, un proceso de dolor, que muchas veces van a trabajar con dolor porque no logran realmente reconocer que están con un dolor y una limitación, y acceden a empezar este tipo de tratamientos, yo siempre les digo que es como hacer el posgrado más importante de su vida, ¿sí? Porque conectar realmente con el dolor, con la limitación, los hace no solamente poder vivenciar lo que están sintiendo sus pacientes cada vez que les llegan, sino que les dan la capacidad de entender que no es tan fácil a veces decir tómese eso y venga el mes que viene, ¿sí? Realmente tienen que ellos mismos rechequear y reencuadrar muchas de las situaciones, y cuando vuelven a su consulta son realmente muchísimo mejores profesionales sin haber hecho nada de PNL, nada de coaching, ¿no? Por eso realmente nosotros permanentemente estamos desde el 2005
incorporando talleres, haciendo cosas para los profesionales, porque realmente creemos que son la diferencia. Son la diferencia porque el paciente es un todo, como decíamos, pero a su vez porque nosotros también tenemos que dejar de pensar de que somos los que sabemos y somos los que tenemos la varita mágica. Si nosotros, como decíamos hoy, ponemos el foco en nuestros pacientes, ellos nos van a dar la información y ellos realmente van a ser el verdadero protagonista, como decíamos, ¿no? Y entonces respetar, aceptar y comprender, ¿no? Si nuestro objetivo es el paciente, no cambiamos el foco nosotros también como profesionales de la salud, cambiamos el foco, no somos nosotros con la técnica que quiero hacer, con este tratamiento que me da resultado, no, el paciente. Siempre sumar, sumar, se ha repetido en las distintas conferencias de distintas áreas. No importa cómo, quién, cuándo mejora el paciente. Lo importante va a ser mejorarlo, ¿sí? Y realmente eso cambia a nosotros también como profesionales, porque hace que realmente si yo no pude, pudo el otro. Y está bien así, porque es lo más importante para el paciente, que se mejore. Y para terminar, la frase esta sacada del libro de Virginia Satir, creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que me vea, que me escuche, que me entienda y que me toque. El mejor regalo que puedo dar es ver, escuchar, entender y tocar a otra persona. El final ya lo saben. Y agradecer nuevamente a Diana y a Mónica, que están siempre en nuestras capacitaciones y en nuestras jornadas de la clínica, porque para nosotros sería ya impensable hacer una terapéutica diaria sin la PNL y el coaching. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Felicitaciones, excelente. Muchas gracias, Julio, Sandra. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Sí, mira, si no hay preguntas yo podría ir... Ay, sí, María Rosa quiere preguntar. Bueno, porque tengo algunas en chat también que después me gustaría responder. María Rosa. ¿Cómo están? Yo feliz de escuchar colegas desde la medicina con esta visión. Les quiero compartir que como médica, una de las partes de mi trayectoria fue hacer, que es lo que en parte sigo haciendo, cuidados paliativos, y recibir un paciente con dolor y con cualquier otro proceso de enfermedad, donde sus médicos a los que han acudido, en el que esa persona que viene, lo decía hoy, viene a consultarnos porque está necesitando algo y nos ve como voy al que sabe, ¿no? Encontrarse con la desesperanza. A mí me ha pasado personalmente recibir pacientes que me dicen, no sé a qué vengo acá porque me dijeron que no tengo cura. ¿Para qué seguir un tratamiento si yo no tengo cura? Tremendo como mensaje. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que nos falta mucho. A los médicos todavía creo que hay que insistir ahí para que la profesión se pase por esto, que por ahí se ha olvidado o está como postergada por una cuestión de tiempo, de crisis en la que venimos hace un montón. Me río cuando dicen que es la crisis actual sanitaria. En parte es esto, la necesidad de tener tiempo para dedicar a la escucha, al ver, al tocar, a entender que esa persona viene a buscar algo más que un comprimido. Y bueno, así que eso les quería compartir y que estoy tan de acuerdo en todo lo que dijeron y les agradezco. Me hace muy feliz pensar que hay gente en el mundo trabajando así con estos principios y valores. Muchas gracias. Gracias a ti, María Rosa. Sí, es así. No en vano lo que decía de Bonica, que escribió hace 40 años. No en vano todavía hoy hay, digamos, investigaciones donde a nivel europeo, por ejemplo, en pacientes
portadores de dolor crónico en general, la demora en lograrse un diagnóstico adecuado ronda los 2 años promedio para el 50% más o menos de la población de encuestados, y otro tanto para lograr un tratamiento adecuado. Y muchos no logran incluso conseguirlo. Pero lo que nosotros solemos ver un poco de la mano de lo que decís, es que la enorme mayoría de los pacientes que vienen ya vienen después de haber pasado por distintas consultorios, consultando a distintos terapeutas, hasta legos, y en general vienen cargados con un patrocinio muy negativo, que está dado por pronósticos sombríos, pero que además son infundados, porque son pronósticos en los cuales no se estableció. Uno le pregunta, y bueno, ¿y qué le encontraron en el examen? No, a mí no me tocaron. Entonces, digo, estamos hablando de realmente un problema importante, multifactorial, y que requiere de que esto cada vez tome un poco más de cuerpo. Es cierto, en la medicina nos forman como para que todo esto se haga bien, pero algo está fallando. Entonces es nuestro propósito tratar de lograr esa mejor comunicación, el lograr esa mejor llegada con el paciente, el tener un mejor vínculo. Es algo que nosotros venimos promoviendo de hace tiempo y quisiéramos de a poco seguir intensificándolo. No en vano, la mayoría de los reclamos judiciales a médicos son por un mal relacionamiento y no tanto por mala praxis, ¿no? Así que da para mucho. Hola. Sí, Ante todo, felicidades, Sandra y Julio, como paciente y como coach generativa, y yo no de dolor crónico, pero sí que quiero como un poco dejar presencia de que tengo una duda, pero también quiero dejar presencia de que muchas veces cuando eres un paciente crónico que has estado mucho tiempo no diagnosticada, lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, has pasado por muchos diagnósticos y mientras tanto tú con tus secuelas y a lo mejor te dicen que no, es que esto es una depresión o es que no sabes llevar la edad, o tú dices, no, pero es que esto me duele, ¿no? Entonces, encontrar que te traten más allá de la patología, de la etiqueta, creo que es mágico, porque esto no se encuentra muy poco. Y lo digo por ser usuaria y paciente crónica. Por lo tanto, vuestra presentación ha sido genial. Y mi pregunta era, claro, yo si encuentro un médico así, me encantaría que me tratara así, pero cuando un paciente viene como rebotado, ¿cómo le introducís? Porque claro, tenéis poco tiempo para tratar también. ¿Cómo introducís, pues, por ejemplo, ese cambio de creencias limitantes o entrar en un centramiento? ¿Se lo explicáis? ¿No se lo explicáis? ¿Cómo introducís las dos partes, la parte médica y la parte generativa, ¿no? Sí. Esa era un poco mi duda. La parte generativa va implícito en todo lo que hacemos, ¿no? Es decir, exacto. Es decir, y en aquel caso que es necesario que además de lograr la mejoría quiera alcanzar otro propósito, otro objetivo que se haya planteado en la vida, también se le facilita. Pero el asunto es, primero que nada, el haber incursionado en PNL y coaching hizo que a muy, digamos, temprana edad profesional, yo me diera cuenta, ¿no? Porque eso me lo despertó un libro que leí de PNL, de que tenía que reordenar y tomar conciencia de mis principios y valores. Okay. Entonces ahí, sin querer, me nació la visión, la misión, ¿no? Y decir, mira, hay un norte para aquel sueño que yo tenía cuando arranqué. Entonces, todo eso me permitió decir, bueno, yo tengo que reordenar mi vida y también la profesional. Y dentro de lo profesional, bueno, hay mucho burnout a nivel médico, es decir, entonces no caigamos en el multiempleo. El paciente que me viene a mí dispone de tiempo,
A veces el paciente dice, doctor, rapidito porque no le quiero robar tiempo. ¿Y qué le hizo suponer que me está robando tiempo? Tenemos todo el tiempo para usted. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso juega después en la obtención del resultado. Por ejemplo, me preguntaba acá Katia en un chat acerca de si hay alguna forma de quitarle poder al dolor. Bueno, sí, muchas veces sucede que el paciente, como decía Sandra, le hacemos la evaluación post-tratamiento y el paciente, ¿y cómo está? Y bueno, y más o menos sigo en la misma. Bueno, entonces ahí un rápido reencuadre, una pequeña pregunta, ¿y cómo está ahora con respecto al principio? Mucho mejor, así con la fisiología. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una percepción alterada en cuanto a lo que ese dolor representa para el paciente. Y estimo que muchas veces esa percepción, esa sensación dolorosa, diría que está anclada con alguna experiencia negativa, de cuando de repente tuvo su máximo sufrimiento, entonces el mínimo dolor que perciba le significa un gran problema. Entonces es reacomodar eso y entonces el paciente pasa a tener una percepción, digamos, más justa, más real de su verdadero dolor. Hay una pregunta también de Milce, creo que es una kinesióloga, que preguntaba acerca de congresos médicos, este tipo de conferencias. Nosotros desde el año 2005 estamos incorporando en cada actividad que estamos de la medicina, toda nuestra experiencia, porque es fundamental que todos conozcamos de esto, ¿no? Y por suerte cada vez más hay profesionales que empiezan a querer vivenciar este tipo de tratamientos, o más que de tratamientos, de abordajes de los pacientes que son con dolor, que muchas veces la mayoría de los profesionales de la salud no los quieren ni ver, porque dicen, te doy esto para que ni venga, y a nosotros nos pasa, hoy no vamos a tener tiempo, pero les podría mostrar un video de una paciente de 83 años que ayer entró al consultorio, hace mucho tiempo que está dolorida, hace ya unas cuantas sesiones que viene, y entró al consultorio con su tapaboca, golpeando con su bastón, y con el bastón trajo una bolsita con un regalo, muerta de la risa, riéndose con los pacientes que estaban esperando en sala de espera. O sea, uno ya va generando de que el paciente, además, con este miedo que todos tenemos de ir a los lugares presenciales, esté deseando de hacer eso, porque es el único contacto que a veces tiene con otro profesional, con otra persona. Y si además le están sacando el dolor, ni que hablar, que es muy importante. Entonces también como profesionales tenemos que animarnos, ni que hablar que no se puede hacer siempre, pero que cuando tengamos la posibilidad de hacer ese tipo de contactos o de llegar a nuestros pacientes de otra forma, hacerlo porque realmente hacen la diferencia, y muchos pacientes se mejoran solamente con comenzar esos contactos, ¿no? El utilizar, por ejemplo, los monstruos, los obstáculos que aparecen siempre, a veces el paciente empieza el tratamiento y hay dolor. Nosotros tratamos siempre de eso, siempre estarlo como reorganizando antes que empiece. Entonces el paciente ya le decimos, mire que usted le puede pasar, que puede tener dolor, que esto puede... Es más, a veces el paciente dice, no, me duele, voy a dejar el tratamiento. No lo deje. Para nosotros el dolor es la señal, es el regalo que nos está diciendo que estamos llegando a la zona de conflicto. Así que buenísimo, le damos la bienvenida a ese más dolor, porque ese más dolor muchas veces nos está encaminando hacia seguir adelante, a resolver realmente el problema. Y si él empieza a adquirir confianza en esas cosas, el paciente viene porque el paciente quiere mejorar. Y reencuadrar, como decíamos, cuando no mejora, ¿no? Cuando no mejora, porque siempre hay otra forma de elección para no mejorar, que no sea el seguirse enfermando, ¿verdad? No sé si tenemos tiempo para alguna preguntita más. Estamos, Julio,
Estamos Bueno, pasados 10 minutos de la hora Marcelo, sí. prometida. Bien, Así bien. que, Desde ya muy agradecido. Y si me permitiste hacer un pequeño cierre. Por favor. ¿Sí? Bueno, ustedes también se preguntarán y cómo hacen desde el punto de vista médico. Bueno, nosotros, así como incorporamos PNL y coaching previamente, eso ya en nuestros orígenes hace más de 30 años, incorporamos el sistema de medicina ortopédica, ¿ah? cuyo pionero fue Cyriax, un traumatólogo inglés, que ya hace varias décadas, digamos que diseña un modelo que es lo que se conoce hoy como medicina ortopédica. ¿Y en qué consiste? Él se basó en lo que después dio en llamar tratamiento basado en la lógica. 3 simples enunciados. Todo dolor tiene una causa. El tratamiento debe llegar a la causa y el tratamiento debe ser beneficioso. La lógica. ¿Quién inspiró a James Cyriac? Lo inspiró Bertrand Russell. O casualidades, causalidades. Bertrand Russell fue también el que inspiró a Gregory Bateson en la elaboración de sus niveles lógicos, neurológicos o niveles lógicos de aprendizaje y cambio. Simplemente una coincidencia. Y para terminar, bueno, invitarlos a todos, decirles que tenemos previsto para el día, déjenme ver por acá, para el día 18 de mayo, hora 19, realizar una masterclass gratuita, que esto es de interés para todo quien trabaje en área de la salud, para profesionales, asistentes, en lo que tiene que ver con la relación que debemos entablar con el paciente, ¿tá? Y con los tips para un vínculo de calidad. Así que oportunamente eso le haremos llegar la invitación y el que tenga interés va a ser gratuita día martes 18 de mayo. Gracias a todos, gracias Marcelo, gracias Agostina, Sandra. Gracias Marcelo, gracias Agostina, sin ustedes no hubiéramos podido hacer esto posible. Y a nuestro hijo Marcos, que también nos ayudó desde acá, porque la tecnología no es lo nuestro, pero igual queremos seguir en lo nuestro, que es sacando el dolor a la gente y conectando desde el amor. Gracias a todos.